Bueno, pues vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy. Se titula Vive en mí. Y esta es la quinta parte de lo que hemos estado viendo acerca de la crucifixión de Jesús. Y pues antes de iniciar, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que sea el que nos hable, el que nos ayude. Señor, muchas gracias, Señor, porque aun siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor, que tenías pues toda potestad te ha sido dada. Señor, tuviste en bien mirarnos, Señor. La verdad que no lo merecemos, pero ha sido grande tu amor por nosotros, como dice tu palabra, que viniste a dar tu vida, que te entregaste, Señor. Y gracias a ti tenemos esta valiosa oportunidad, Señor, esta preciosa oportunidad el día de hoy de poder conocerte, de poder acercarnos a ti, Señor. Algo precioso, Señor, es que no te quedaste en la tumba, sino que te levantaste, Señor. Y es por eso que podemos estar seguros que todas tus promesas, que todo lo que tú nos has hablado es verdad, Señor. Háblanos en esta mañana, ayúdanos a entender no solamente con nuestra mente, sino que aún quebrante nuestro corazón. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Y precisamente este tema es el último y nos habla acerca de la resurrección de Jesús. Vamos a dar lectura a Mateo 28 del 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos cómo dice que unas mujeres fueron al sepulcro y vieron a un ángel, vieron una persona que resplandecía, y cómo aquella piedra tan grande que estaba puesta enfrente de esa tumba había sido removida, ¿sí? Y aparte de eso, había una guarda romana que estaba afuera
estaba precisamente como los sacerdotes habían escuchado que Jesús había dicho que iba a resucitar, precisamente pusieron a una guardia. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran viendo que no fuera robado el cuerpo de Jesús, ¿sí? Pero como vemos, estas personas quedan con miedo, van con los sacerdotes y ellos le dan dinero para que no dijeran que realmente Jesús había resucitado, ¿sí? Y algo que debemos de entender, yo creo que pues ninguno de nosotros queremos servir a un Dios o creer en un Dios que a lo mejor no resucitó. Y es algo que nosotros tenemos que estar muy seguros de que Jesús realmente resucitó. ¿Y cómo podemos estar seguros de todo eso? Pues vamos a ver algunos puntos muy importantes, ¿sí? Primero, dice que la resurrección causó temor y gran gozo. Dice aquí, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, pues Jesús se les aparece. ¿Sí? En primera, vemos que el que escribe, ¿sí? El que escribe estos versículos precisamente fue un discípulo de Jesús que se llamaba Mateo. ¿Sí? Y antes, en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, el testimonio de las mujeres no era válido, ¿sí? No es como en nuestros tiempos, ¿verdad? Que la mujer puede ser un testigo y puede ir ante un juez y puede decir, ¿sabes qué? Yo vi esto, y le es creído. En los tiempos de Jesús, en los tiempos en los que todo se suscitó, la mujer no tenía derecho de poder testificar. ¿Qué significa esto? Me voy a adelantar tantito y ahorita regresamos a esto. Que los datos de la resurrección son confiables. ¿Por qué? Vemos que dice Mateo que el ángel respondiendo, ¿a quiénes fue quien les dijo? ¿A quiénes se reveló? A las mujeres. Si tú vas a mentir y quieres que te crean, ¿a quién hubieras puesto primero? Pues a los discípulos, ¿no? Pues Jesús se le reveló a los discípulos. Pero vemos que no, Mateo, aún sabiendo, ¿sí? que el relato de las mujeres no era válido, él lo pone. ¿Por qué? Porque así fue como pasó. Las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. ¿Sí? También nos habla en pasajes alternos o paralelos que una de las mujeres que lo vio fue María Magdalena. ¿Sí? Entonces, podemos decir que los relatos de la resurrección son confiables. ¿Sí? Vamos a ver, dice aquí, durante los tiempos de Jesús, la sociedad en Judea, el imperio romano era predominantemente patriarcal, lo que significaba que los hombres ostentaban la mayor parte del poder y la autoridad en todos los aspectos de la vida, incluyendo el legal y social. Esto se reflejaba en el escaso o nulo valor que se le daba al testimonio de las mujeres. Entonces, si yo en ese tiempo hubiera querido que fuera mentira, o sea, si algo hubiera sido mentira y yo hubiera querido que me creyeran, pues no iba a poner que a Jesús se le apareció primero a las mujeres. Pondría que fue Pedro o Juan y ellos lo vieron. Pero aquí vemos que esto fue algo real. Por eso Mateo lo escribe tal y como es. ¿Sí? Escribe que realmente pues ninguno de ellos, de hecho ellos eran los más dudosos de que Jesús hubiese resucitado, ¿sí? Pero vemos que las mujeres no. Vamos a seguir. Otro punto importante por el cual nosotros podemos confiar que realmente hubo una resurrección, la mayoría de los discípulos murieron martirizados, ¿sí? Y yo creo que tú concordarás conmigo que tú no vas a morir por algo en vano, ¿sí? Mucha gente cuando muere, ¿por qué muere? O sea, cuando se mete un ideal es porque van a conseguir algo para ellos mismos, un beneficio para ellos mismos, ¿sí? Pero
si tú te pones a ver la vida de los discípulos, ellos no buscaban dinero, ellos no buscaban fama, no buscaban riqueza, al contrario, ¿sí? La mayoría, como dice aquí, murieron por hacer el bien, murieron por compartirle a otros, dieron su vida por otros. Entonces vamos a ver, dice, según la tradición y algunas fuentes históricas, vamos a ver cómo murió cada uno de los discípulos. Pedro, crucificado en Roma durante la persecución de Nerón. Andrés, crucificado en una cruz en forma de X. Jacobo, muerto a espada por orden de Herodes Agripa, primero en Jerusalén. Juan es el único apóstol que según la tradición murió de causas naturales y no por martirio, pero también estuvo en la isla de Patmos, ¿sí? Que era una isla para prisioneros. Felipe, crucificado en Hierápolis. Bartolomé o Natanael, se dice que fue desollado vivo y luego decapitado en Armenia. Tomás llevó el cristianismo hasta la India, allí fue martirizado, apuñalado con lanzas mientras oraba. Mateo, muerte por martirio, posiblemente en Etiopía. Santiago, fue arrojado desde lo alto del templo y al sobrevivir a la caída, fue rematado a golpes con un garrote. Judas Tadeo, ¿sí? Murió martirizado posiblemente en Persia. Simón el Celote, la tradición lo sitúa como mártir, posiblemente crucificado en Jerusalén o Persia, junto a Judas Tadeo. Matías, que fue el que reemplazó a Judas, fue elegido para reemplazar a Judas, se cree que predicó en Judea y Etiopía y murió martirizado, ya sea apedreado y decapitado o crucificado. Si te das cuenta, todos ellos murieron de una manera pues terrible, pero ¿qué fue lo que sacaron de provecho para ellos mismos? ¿Sí? Yo te pregunto, ¿tú morirías así nada más por nada? ¿Darías tu vida así por nada? Hemos visto, yo creo que muchos que se han levantado, los nazis y todo, y vemos que siempre había un propósito: expandir sus tierras, agarrar más comercio, ¿sí? Había un motivo egoísta detrás de todo esto. Pero si tú te das cuenta, con los discípulos es muy diferente. No hay un motivo aparente. O sea, por eso la gente a veces cuando dice, oye, pero este está loco, ¿por qué va a dar su vida? ¿Por qué? Hay muchas personas. Había un hombre que se llamaba Eric Liddell que ganó la medalla de oro en los 800 metros, ganó la medalla de oro, y en 400 creo que ganó la de bronce, puso un récord mundial. Este hombre era cristiano y se fue a la China a servir, dejando la fama, dejando riquezas, dejando todo, un futuro brillante, se fue a China. Y cuando le tocó, salvó a muchas personas porque había guerra en China, pero cuando le tocó salvar a un hombre en especial, este hombre le decía, seguramente tú eres un fracasado en tu país, por eso vienes a China a tratar de hacer algo. Él no sabía que este hombre era famoso en su país porque había ganado las Olimpiadas, ¿sí? Y es lo que a veces la gente no entiende. Oye, pero, o sea, siendo campeón olímpico, teniendo, no sé, güey, le llovía plata porque ganaba siempre. Dejó todo para ir a servir a China. Terminó sus días en un campo militar y ahí fue donde murió. Entonces, pues tú dirías, oye, pero pues teniendo todo esto lo dejaste, ¿por qué? Porque sabían que había un Dios vivo y sabía que lo estaba haciendo por un propósito mayor. Esa es la respuesta. Todos los discípulos sabían que Jesús era real, que Jesús había resucitado, y como Jesús les dijo que el que esté muerto vivirá eternamente con él. Para ellos el morir no significaba una pérdida, significaba una ganancia, significaba el poder estar con Cristo, ¿sí? Vamos a leer lo que nos dice la Escritura en 1 Corintios 15 del 1 al 20. Dice, además os declaro, hermanos, hablando Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. O sea, aquí Pablo les estaba diciendo, miren, si no quieren creer mi testimonio, ahí hay más testigos. Hay gente que vio a Jesús resucitado. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, aquí le estaba diciendo, si esto es mentira, todo es vano. Es vano que estemos aquí, es vano que estemos guardando nuestra vida del pecado, si todos vamos a morir, ¿sí? Pero ¿qué les dice al final? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo mismo había sido una persona que Jesús se le reveló, que Jesús le habló cuando iba en persecución de cristianos, y él decía, yo sé que Cristo está vivo, yo sé que Cristo vive, ¿sí? Entonces, no es vana nuestra fe, no es algo vano, no es algo no es una mentira. Primera de Corintios 15, 30 al 32 dice, porque nosotros peligramos a toda hora, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Sí? Es lo que le decía Pablo, o sea, ¿yo qué gano que me anden persiguiendo? ¿Yo qué gano que andar ahí con fieras, que me quieran matar donde quiera? Pablo, si tú te pones a ver la vida de Pablo, era una persona que era romana, que estaba acomodado económicamente, que no necesitaba andar batallando, ¿sí? Pero vemos que él elige seguir a Jesús. Y luego decía, sé tener hambre, sé tener abundancia. Pasaba hambre, pasaba persecución, estuvo en alta mar, casi lo matan. O sea, fue siempre perseguido, estuvo en la cárcel muchísimo tiempo, encerrado. Y por eso él decía, o sea, ¿de qué me serviría hacer todo esto si Cristo no resucitó? Pues mejor comamos y bebamos que mañana vamos a morir, o sea, pues va a ser igual que para todos. ¿De qué me sirve portarme bien, andar ahí, si como quiera voy a morir? Pero algo que podemos entender, ellos tenían un testimonio vivo, era que Cristo resucitó de los muertos. Y esto podemos ver que realmente no creemos
por creer ni por ser fanáticos, sino porque realmente Cristo resucitó, porque realmente Cristo vive. Y es por eso que nosotros creemos y por eso Dios nos ha convertido en nuestra vida, ¿sí? Blaise Pascal, filósofo francés del siglo XVII, decía: creo en los testigos que están dispuestos a que les corten la garganta. Y literalmente todos los discípulos, todos sus apóstoles, estuvieron dispuestos a morir por Cristo, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros veamos que la resurrección es algo real, que podemos confiar en Dios, que tenemos un Dios verdadero. Y esto, por eso dejé hasta el final lo demás. Voy a regresar un poco, porque esto, el saber que realmente nuestra fe no es en vano, esto nos debe dar temor, pero también gozo. ¿Temor por qué? Pues de que nuestra vida ande en rectitud, que nuestra vida ande conforme a lo que Dios quiere, pero también gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que, como dijo Jesús, tenemos una morada en los cielos, que no es en vano. No es en vano confiar en Él, no es en vano que tú guardes tu vida en santidad, que tú te arrepientas, que tú le estés buscando. No es en vano, ¿sí? Hechos 17 del 2 al 3 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. O sea, hay una esperanza verdadera. No es algo que... Hay gente que dice, pues yo estoy haciendo las cosas bien, a ver si cuando yo muera me voy al cielo. O sea, no hay una seguridad, no hay una certeza. Pero cuando tú ves estas verdades, cuando tú te das cuenta en tu propia vida, porque cuando Jesús se manifiesta en tu vida, tú te das cuenta, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, pues es una certeza que uno puede decir, ¿sabes qué? Yo sé que Cristo vive, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que si muero, voy a ir con Él. Y esa es la certeza que todos debemos tener. Si tú no tienes esa certeza, pues ten cuidado. ¿Por qué? Porque significa que estás como aquel joven que le dijo a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, no había una certeza. ¿Y por qué? Porque había pecado en su vida. Y si tú realmente no has conocido a Jesús, no tienes esta certeza en tu vida, a lo mejor hay pecado en tu vida, o a lo mejor ya te arrepentiste, pero no has creído en Jesús para salvación, ¿sí? Muchas veces la incredulidad es un impedimento para que tú puedas ver a Jesús y para que tú te puedas salvar. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea, si tú realmente has confiado en Dios para salvación, tú puedes estar seguro que lo que Dios te ha prometido a través de la Escritura se va a cumplir. O sea, no vas a dudar que se vaya a cumplir, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros pues tengamos esa certeza de nuestra salvación. Si tú no la tienes, es importante que busques a Dios de todo tu corazón, que tú confíes en Él. Créeme, nadie va a morir nada más por morir. Estos discípulos dieron su vida porque sabían que había un Dios, sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que había resucitado de los muertos. Si tú lees cómo estaban al principio, estaban temerosos, dudosos, decían, nosotros creíamos que Él era el que había de venir. Pero después de la resurrección ellos estaban con esa certeza y decían, es necesario que hablemos lo que hemos oído, lo que hemos visto. Era muy diferente la manera en que ellos estaban ahora viviendo. ¿Qué más? Juan 14, de 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice aquí? Vosotros también estéis. Y esa es la certeza que tú debes de tener. No es una pérdida del tiempo venir a una reunión, no es una pérdida de tiempo que tú dobles tus rodillas, no es una pérdida de tiempo que tú le pidas a Dios, estudies la Escritura, al contrario, ¿sí? Al contrario, tú puedes conocer a Dios de una manera personal, Dios de una otra manera a través de su palabra, a través de la oración, te habla, te ministra, te hace entender cosas, ¿sí? Y lo más precioso es que cuando hay esa certeza tú puedes ir confiado y decir, ¿sabes qué? Donde Él está, yo también voy a estar. Yo recuerdo que hace tiempo había una hermana que pues se enfermó gravemente. Ella sabía que pues podía morir, de hecho murió. Y al inicio ella me decía, tengo miedo de morir. Pues yo creo que el miedo es normal. Pero después la visitaba y me dijo, ¿sabe qué? Me siento muy tranquila. Yo decía, ¿y eso? Es que Dios me hizo entender que es necesario que el hombre muera una vez. Es necesario que el hombre muera. Pero también me hizo ver que yo voy a estar allá con Él. Entonces eso le dio mucha paz y todo ese miedo que había, todo ese temor desapareció. La hermana tristemente pues murió, ¿verdad? Dios se la llevó. Pero algo que yo entiendo, ella está viva ya con Jesús. ¿Por qué? Porque realmente ella creyó en Él, tenía esa salvación. Entonces, yo te pregunto a ti, si tú mueres en este momento, ¿tú estás seguro de que vas a estar con Dios? ¿Tú estás seguro de tu salvación? ¿Tú estás seguro de que vas a ir con Él? ¿O dudas de eso? Entonces, es muy importante que tú analices tu vida, analices tu situación delante de Dios. En Apocalipsis 21 del 3 al 4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿sí? Y esto es algo precioso, tal vez muchos tengan vidas pues no, que donde han tenido que pasar a través de muchos dolores, enfermedades, pero cuando tú crees en Dios, tú sabes y lees esto te llena de esperanza, decir, pues ahorita estoy padeciendo, pero yo sé que algún día Dios va a enjugar mis lágrimas, Dios me va a ayudar, no habrá muerte, no voy a tener más este dolor, ¿sí? Entonces, realmente tú puedes vivir en esa paz que Dios da, ¿sí? Entonces, como te digo, muy importante, ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente conoces a Dios? ¿Sí? Entonces, vemos que realmente tenemos un Dios que está vivo, un Dios que no se quedó en la tumba. Hemos escuchado hablar de Mahoma, hemos escuchado hablar de Buda, pero ellos se quedaron en la tumba, no resucitaron, no hay testimonio de que ellos hubiesen resucitado. La pregunta es, ¿cómo vas a actuar ante la resurrección de Jesús? ¿Lo rechazarás como lo hicieron los líderes judíos? ¿O dejarás que te lleve a convertirte a Dios y a adorar como lo hicieron los discípulos? O sea, hay dos reacciones. Una de rechazo y otra donde te conviertes. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vamos a ver Mateo 28 del 11 al 13. Dice, mientras ellos iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos.
aquí es para que estos sacerdotes, estos principales dijeran, ¿sabes qué? Matamos a Dios, los crucificamos y se hubiesen arrepentido. Pero vemos que ellos dijeron, ¿sabes qué? Mira, no querían perder su posición, no querían perder su nombre. ¿Qué hicieron? Sobornaron a los guardias. ¿Para qué? Para que nada se supiera. ¿Y cuántas veces las personas, aunque conoces y sabes que Dios te habla, y sabes que Dios está vivo y que es un Dios real, buscas la manera de decir, sabes que no, es mentira, tratas de justificar? ¿Por qué? Porque no quieres realmente que Jesús gobierne tu vida, porque realmente sabes que Jesús te va a pedir que vivas una vida recta, y a la gente le gusta el pecado. ¿Sí? Si la gente no le gustara el pecado, pues el mundo fuera de una manera muy diferente, ¿sí? Pero tristemente la gente siempre pone un pretexto para no acercarse a Jesús, ¿sí? Como dice aquí, siempre se pueden encontrar razones para no creer lo que no se quiere creer. No es que no sea verdad, es que la persona niega la verdad, ¿sí? Por eso dice abajo, sabes que hay algo especial en Jesús, pero no quieres asumir las consecuencias de que Él sea tu Señor, ¿sí? Por eso muchas religiones es más fácil decir, acepto a Jesús, pero no se rinden a Él. Yo he conocido personas que me han dicho, ¿sabes qué? Yo acepté a Jesús, pero yo fui claro y yo le dije, pero yo voy a seguir mi vida como yo quiero. O sea, nada más quiero la salvación, pero lo demás, yo quiero seguir tal y cual. Entonces, es muy importante que veamos todo esto. Mateo 28:17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Imagínate, en ese entonces, cuando estaban los discípulos y se les apareció Jesús, y dice que estaba subiendo Jesús hacia al cielo, y luego una nube lo tapó, y muchos de los que estaban viendo esto, ¿qué dice aquí? Dudaban. ¿Cómo pueden dudar si lo estás viendo con tus propios ojos? ¿Sí? Si estás escuchando la voz de Jesús. Pero aún así, dice que algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? ¿Qué era lo que los llevaba a dudar? Dice aquí, hay gente que deja de ver a Dios y sus atributos para ver las circunstancias y dejan de creer por estas dudas. ¿Qué dudas? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no derrocó a los romanos en ese entonces? ¿Por qué no trajo paz a la tierra? Si Jesús es quien dice ser, ¿por qué sigue habiendo tanta maldad y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanta gente que todavía no cree? ¿Por qué Dios no nos contesta esta oración o aquella? O sea, hay gente que tiene tantas dudas que esas dudas o esa incredulidad hace que no puedan ver a Dios, hace que desconfíen de Dios. Imagínate, si aquellos que lo vieron, aún dice la palabra de Dios, que dudaban. Y te voy a decir algo muy sinceramente, no todo lo que viene en la Biblia nosotros lo entendemos. No todo lo que viene lo vas a entender al pie de la letra. Hay cosas que tú dices, bueno, ¿por qué pasó así? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Sí? Pero algo que nosotros sabemos con certeza es que Jesús está vivo y que lo que Jesús hizo tiene un plan. Y yo quiero que leamos Juan 13 del 6 al 7. Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Muchas cosas tal vez no las logras entender, pero hay momentos donde Dios te hace ver por qué hizo así las cosas. Tal vez tú no puedas entender muchos, hay dudas, es verdad, pero cuando tú realmente crees en Dios, así como Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender después, ¿sí? Entonces, tendremos muchas dudas, ¿sí? Pero Dios a su debido tiempo las irá aclarando. ¿Qué más? Dice, y si en lugar de dudar
acerca de la resurrección comenzamos a usarla para llevarnos a dudar de nuestras dudas? Dice Jesús, no sé cómo explicar esto ahora, pero sé que si la resurrección ocurrió, habrá una respuesta en algún lado y un día lo entenderé. Realmente hay cosas que no entenderás ahorita, pero a su debido tiempo las vas a poder entender. Es esta frase que dice, la fe ocurre cuando lo inexplicable se une con lo innegable. O sea, no podemos negar que Jesús resucitó. Ciertamente hay maldad en el mundo, ciertamente hay muchas cosas que no podemos explicar, pero es donde nosotros debemos confiar en Dios. Charles Spurgeon decía que la duda es como un pie que levantamos para dar un paso. Podemos ir hacia adelante o hacia atrás con ese pie. Él decía que algunos levantan ese pie y su duda los hace retroceder a la incredulidad, pero que en realidad no se puede dar un paso hacia adelante si no se levanta el pie. La duda no es el final del camino, sino un momento de pausa de reflexión que nos prepara para avanzar con mayor seguridad y convicción. La fe no es ciega, o sea, nosotros no creemos así, a ciegas. Creemos porque sabemos que tenemos un Dios vivo, ¿sí? Dice, sino que debe estar basada en la verdad y la comprensión, y que la duda en ese proceso puede ser una herramienta valiosa para llegar a esa verdad, ¿sí? Realmente el tener dudas no es malo. Al contrario, debemos de ocupar esas dudas para que nos acerquen más a Cristo. Pero cuando tú te quedas en una duda y estás ahí dándole vueltas, como dice aquí, puedes caer en una incredulidad, y mucha gente cae en incredulidades, y mucha gente se queda atorada ahí y tristemente no sale, ¿sí? Entonces, ¿qué más? También cuando conocemos a Cristo, Dios nos ha dado una gran comisión, que es, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la gran comisión? Que esto que nosotros hemos recibido, que esto que nosotros sabemos que Cristo está vivo, pues lo podamos compartir con otras personas, podamos hablarles a otras personas para que ellos también puedan conocer a Jesús, ¿sí? Entonces, el evangelio en griego, dice aquí, significa literalmente buenas noticias. El evangelio es una buena noticia para aquel que la recibe a tiempo, decía Carl Henry. Entonces, si tú has creído en Dios, si tú has sido salvo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues compartir lo que Dios te ha dado. La Biblia nos dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces, cuán importante es que nosotros veamos la importancia de esto, ¿sí? Dice en Hechos 20, 17 al 21, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, hablando Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que como cristianos nosotros pues tenemos el deber, ¿verdad?, de poder hablarle a otras personas para que puedan convertirse, para que puedan conocer a Dios. Es algo que Jesús nos ha encomendado. Pero aquí, pues, ya para terminar, ¿sí? Esta pregunta, ¿cómo vas a reaccionar ante Jesús? ¿Cómo vas a reaccionar tú? Y es algo muy importante que nosotros lo veamos. No es simplemente pertenecer a un grupo, a una iglesia, eso nunca nos va a salvar. El que salva es Jesús, ¿sí? Es el único que puede hacer la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a reaccionar tú ante Jesús? ¿Realmente crees en Él? ¿Crees que Él está vivo?
o andas con dudas, ¿sí? Realmente cuando uno es serio y busca a Dios de corazón, Dios se revela a tu vida, Dios te hace ver muchas cosas y tú puedes decir, ¿sabes qué? Como aquella mujer samaritana cuando Jesús se sentó y le empezó a compartir, ella fue con otros y le decía, mira, hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? Y dice que muchos creyeron, pero cuando Jesús mismo habló con esos samaritanos, aquellos samaritanos decían, ahora creemos no solo porque tú nos hayas dicho, sino porque nosotros lo hemos visto, lo hemos comprobado, que Él es el Cristo. Y mientras tú no tengas esta experiencia en tu vida, no va a ser más que pura letra muerta y una religión vana. ¿Sí? Si tú no tienes realmente a Jesús en tu vida, de nada sirve. Por eso Jesús dijo, que si Dios no edificare la casa, si Dios no está en tu vida, en vano es lo que tú puedas hacer. ¿Por qué? Porque Él es el que hace la diferencia. Por eso yo te digo, yo no te voy a decir, mira, pasa al frente, haz una oración y con eso, no, porque yo sé que eso no te va a servir de nada si tu vida no es transformada. Tampoco te voy a decir, mira, no faltes ningún domingo porque si no te vas a perder. Si tu vida no ha sido transformada, aunque tú seas como un relojito y vengas todos los días, de nada te va a servir. Porque aquí el que salva es Cristo. El único que realmente puede hacer algo por ti es Dios, es Jesús. Entonces a Él, puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Él es el único. No hay otro medio para poder ser salvos. Pero lo más maravilloso de todo es que es un Dios verdadero. Es que podemos confiar en Él. O sea, no estamos confiando, como veíamos ahorita, a ciegas. No es algo que, ¿será que si me muero voy a...? No, es algo real, es algo que tú puedes tener realmente esa certeza. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Realmente vas a creer en Jesús? ¿O vas a buscar alguna excusa para no creer en Él? Eso te corresponde a ti. Medítalo, razónalo y toma tu decisión. El evangelio no es de sentimiento, no es de emociones. La Biblia nos dice que es nuestro culto racional y que nosotros debemos de tomar una decisión. ¿Sí? No es porque, ay, qué bonito estuvo, no. Es realmente qué vas a hacer con tu vida, qué dirección le vas a dar a tu vida. ¿Sí? Entonces es muy importante que lo analicemos. Si tú crees que andas con Jesús, decía Pablo, escudriñaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero escudriñarte es a la luz de la Escritura, ver, no decir, es que yo recuerdo que pues sentí bonito y pues ahí fue mi salvación. No, escudriñarte significa que realmente tu vida esté caminando en santidad. Si tú dices, oye, pues es que yo a cada rato ando gritándole a todo mundo, me enojo y les grito, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Van a heredar el reino de los cielos, sí o no? Es que yo ando con celos y siempre soy muy celoso, muy celosa. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Van a heredar el reino de Dios? Y que tú te escudriñes y puedas ver, ¿sabes qué? Pues esto no, esto sí. Oye, pues algo anda mal, ¿sí? Si realmente tú te das cuenta, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Pues no, yo no ando en nada de eso. Qué bueno, gracias a Dios, ¿sí? Pero es necesario que tú te escudriñes de esta manera. Porque a veces me ha tocado hablar con gente y dice, no, es que pues ya mi pastor a mí me dijo que yo ya soy salvo. Oye, pero tú te enojas, tú mientes, te estás robando, pero es que yo ya eso ya Dios no lo ve, sino ve a Jesús en mí. O sea, es un engaño, ¿sí? Cuando la Biblia dice que pues ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los ávaros
van a heredar el reino de los cielos. Entonces, si yo estoy siendo avaricioso, pues no voy a heredar el reino de los cielos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ver con la razón, meditar en nuestra vida cómo está. Por eso te decía yo, el Evangelio, la Escritura, no es nada más emociones, o sea, no son emociones, realmente es algo racional. Como decía Spurgeon, no es una fe ciega, sino nosotros tenemos que ver cómo está nuestra vida. Entonces, pues yo te invito, te exhorto a que reflexiones cómo está tu vida, que realmente te veas delante de las Escrituras, y si sales aprobado, qué bueno, pero si no, humíllate, busca a Dios. Sí, ahorita que hay tiempo, ahorita que tienes vida, es importante que nosotros busquemos a Dios. Más después no sabemos si va a haber esa oportunidad. Sí, entonces vemos Elí, no le puso seriedad a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con él? Se perdió. Entonces, Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no vino a condenarte, sino a salvarte. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos darnos cuenta cómo está nuestra vida. Y podemos darnos cuenta, Señor, que tú eres un Dios vivo. No solamente, Señor, porque lo hayamos leído, sino porque lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Cómo tú has sido un Dios vivo para cada uno de nosotros. Cómo has transformado nuestra vida, cómo nos has ayudado, cómo nos has guiado. Cómo has estado en los momentos más difíciles, Señor. La verdad, Señor, que yo te pido que pues tengas mucha misericordia, que puedan realmente el día de hoy aquellos que no te conocen, ser quitadas las vendas, Señor, quitar la religiosidad, quitar los engaños que pudiesen haber y que realmente te puedan conocer, que realmente, Señor, puedan ir a ti. Que así como aquellos, Señor, de Samaria, puedan tener esa experiencia personal contigo, Señor, porque tú eres el único que puedes hacer algo por ellos. Por favor, te pedimos, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros, que sigas hablando al corazón, que sigas, Señor, ampliando aún, Señor, más tu Espíritu Santo redarguyendo cada corazón, Señor. Padre, por favor, no te dejes sin testimonio, como dice tu palabra, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Muchas gracias por tu palabra. Amén.